Hola a todos. Los convertidores de voltaje elevadores con alimentación de bajo voltaje se integran muy a menudo en todo tipo de proyectos caseros. Actualmente, el mercado nos ofrece soluciones bastante buenas ya preparadas, pero simplemente tomar y usar una placa lista no es muy interesante. Es mucho más satisfactorio cuando lo haces con tus propias manos. El convertidor propuesto puede ser utilizado en la construcción de power banks caseros, convertidores para multímetros, fuentes de alimentación y tiras de LED. O tiras de LED desde una fuente de bajo voltaje, y así, sucesivamente. Con el circuito integrado MC34063, C34063, probablemente, cada aficionado a la electrónica lo conoce. Es un circuito integrado especializado, sobre el cual se pueden construir convertidores de voltaje DC-DC, bastante buenos, ya sean elevadores, reductores o inversores. Un esquema simple de un convertidor elevador con este circuito integrado se verá de la siguiente manera. El circuito integrado es ventajoso porque ya incluye un transistor de potencia, lo que permite que la corriente de salida alcance hasta A. Pero, para ser justos, hay que señalar que cuando la corriente es de 1, el circuito integrado ya comienza a calentarse mucho. El circuito integrado tiene un comparador interno y su propia fuente de voltaje de referencia, lo que permite organizar una retroalimentación de voltaje o, dicho de otro modo, estabilizar el voltaje de salida al nivel deseado. El voltaje de salida dependerá de la relación de las resistencias del divisor de voltaje. En nuestro sitio web VipChema hay disponible una calculadora en línea para calcular el voltaje de salida de los convertidores basados en este circuito integrado. Para quien lo necesite, encontrarán el enlace en la descripción debajo del vídeo. El circuito integrado tiene muchas ventajas, de las cuales hablaremos en otra ocasión. Bueno, hoy vamos a examinar el esquema de un convertidor elevador. Quisiera señalar de inmediato. Este convertidor es bastante simple y permitirá cargar tu smartphone, por ejemplo, desde baterías de litio. Pero hay una desventaja, en la eficiencia. El problema es que, a pesar de funcionar en modo de impulsos, con tal relación de voltaje de entrada y salida, la eficiencia del convertidor es muy baja y en el mejor de los casos es del 60-65%. Y esto no es bueno para un dispositivo portátil. La característica de este esquema es que la salida del circuito integrado está reforzada con un transistor adicional. En nuestro caso, es un transistor bipolar. Esto permitirá mejorar las características de salida del convertidor y aliviar el circuito integrado. En otras palabras, el esquema permitirá construir convertidores de mayor potencia. Él comienza a funcionar con un voltaje de entrada a partir de 3 voltios. Es decir, el esquema presentado se puede utilizar como un convertidor elevador en un power bank casero. Por eso, en la placa tengo instalado un puerto USB doble. Sobre la placa de circuito impreso. Inicialmente, diseñé la placa para otro esquema con un transistor de efecto de campo. Pero, no cumplió con mis expectativas. Con el transistor bipolar, el esquema funcionó mejor. La placa resultó bastante buena. Por supuesto, no se puede comparar con la calidad de fábrica, pero para una tecnología casera está bastante bien. Sigamos adelante. No nos adentraremos demasiado en el proceso de funcionamiento del convertidor DC-DC. He explicado este tema en varias ocasiones. Pero este chip es ligeramente diferente de los controladores PWM comunes. El chip genera una secuencia de impulsos rectangulares que se envían a la base del interruptor. Este se activa, conectando la fuente de alimentación al inductor, lo que provoca la acumulación de energía en este último. Luego, el interruptor se cierra, el pico de tensión de la autoinducción del inductor se rectifica con un diodo y se acumula en el condensador. Y desde el condensador ya va hacia el consumidor. El divisor resistivo forma un cierto voltaje, que se envía a una de las entradas del comparador interno del circuito integrado. Allí, este voltaje se compara con el voltaje de la fuente de referencia. Basándose en la diferencia de voltajes, el circuito integrado aumenta o disminuye la duración de los impulsos y la frecuencia. Sí, y la frecuencia también, ya que el circuito integrado realiza el control simultáneamente, tanto en el modo PWM, modulación por ancho de pulso, como en el modo FPM, modulación por frecuencia de pulso. El principio se ve claramente en la pantalla del osciloscopio.
Cuanto mayor es la carga, mayor es la caída de tensión de salida. El sistema de retroalimentación y el microchip reaccionan a esto, aumentando la duración de los impulsos y la frecuencia de los cambios. De la llave. Diodo, rectificador de salida. En principio, cualquier diodo con una corriente de 3A servirá. He utilizado un conjunto de diodos dobles del rectificador de salida de una fuente de alimentación de ordenador. Los diodos están en paralelo. Condensadores de almacenamiento. En la salida, tomamos con el voltaje calculado, 10 a 16 voltios. Es muy recomendable usar condensadores con baja resistencia interna. También se pueden encontrar en fuentes de alimentación de ordenadores. El inductor está enrollado en anillos de hierro en polvo. Reitero, no es ferrita, sino hierro en polvo. Un anillo de ferrita no funcionará aquí. Las dimensiones de mi anillo están ahora frente a ustedes. El bobinado contiene solo 6 vueltas. Está enrollado con alambre de También se puede usar de 1 milímetro. Con este inductor, la máxima inducción alcanzó hasta 20 voltios. Así que gracias al resistor ajustable que he previsto en la placa, se puede regular el voltaje de salida en un rango bastante amplio. He colocado un transistor tipo 41 como la opción más accesible. La corriente del colector es de solo 6A. Si es posible, instale interruptores con una corriente de colector de 10 o más amperios. Pero incluso con un transistor que no es el más potente, se logra obtener una corriente de salida del convertidor de alrededor de 2 amperios. Naturalmente, el transistor se calienta, por lo que tanto el interruptor como el diodo están montados en un disipador común. No olvidemos también aislar las bases de los componentes mencionados del disipador con almohadillas térmicas. El SAN de corriente puede ser excluido del circuito si no se necesita protección. Una de las ventajas del esquema presentado es su ínfima corriente en vacío, menos de 10 mA. Los mencionados 2A de corriente de salida no son el límite para este tipo de esquema. Se puede extraer más, pero no le veo sentido debido a la baja eficiencia de conversión. Con esto, el vídeo llega a su fin. El archivo con el esquema y la placa de circuito impreso, los enlaces para comprar los componentes necesarios para el montaje, así como los enlaces a convertidores listos de este tipo, los encontraréis en la descripción. Con esto me despido. Y como siempre, he sido Casian acá. Hasta la próxima. Adiós.